creemos que se puede, que no existen las distancias. Que no hay nunca, que no hay siempre, y que hay sueños y que hay ganas. Y que juntos con amor construiremos el mañana. Será nuestro si tenemos el coraje y la esperanza. Aquí está tu marca por la vida, aquí tus deseos por la vida, aquí tu presente por la vida, por un mundo nuevo. Con vos nos jugamos por la vida, con vos mano a mano por la vida, con vos aquí estamos por la vida, mis amigos por la vida. Bienvenidos al 10º programa de la segunda temporada de Valentina por la Vida. Hoy vamos a hablar con Nilda Gómez desde Argentina. Nilda es la mamá de Mariano Benítez, quien fue víctima de Cromañón, de la tragedia de Cromañón. Muchos recordarán esta tragedia que sucedió el 30 de diciembre de 2004, cuando un grupo de personas fue a ver a la banda Callejeros en Argentina, como habíamos dicho, y en Cromañón, y bueno, por unas bengalas que empezaron a prender, el lugar se incendió y murieron 194 personas. Vamos a hablar con Nilda, con la mamá de Mariano Benítez, una de las víctimas de Cromañón, de todo lo que ha sido esta ardua lucha, este largo camino en estos casi 19 años que en el próximo mes de diciembre se van a cumplir de esta terrible tragedia de Cromañón. Vamos a hablar de todo este camino recorrido que ha hecho tanto Nilda como todas las familias de las víctimas de Cromañón, y al mismo tiempo qué debemos tener en cuenta a la hora de ir a un baile, a un boliche, a cualquier lugar donde muchas veces la capacidad que tiene ese lugar no coincide con la cantidad de personas que hay. Muchas veces la cantidad de personas supera lo que es la capacidad de ese lugar, que fue lo que sucedió con Cromañón. Así que en un ratito, desde Argentina, hablaremos con Nilda Gómez, la mamá de Mariano Benítez, víctima de Cromañón, a casi 19 años de esta terrible tragedia que sucedió en Argentina, y como digo siempre, de que todos deberíamos aprender para que en ningún lugar vuelva a suceder, aunque siga sucediendo, y para que seamos más conscientes de cada lugar que vamos, sea un baile, un boliche, cualquier lugar, que tengamos siempre en cuenta qué capacidad tiene, y si también pasa algún incendio, estar más atentos, más conscientes. Así que bueno, hablaremos con la mamá de Mariano Benítez, como dije, víctima de Cromañón, en un ratito, acá en el 10º programa de la segunda temporada de Valentina por la Vida. Médica Uruguaya, Filial Progreso y Canelones. Medicina general, médicos especialistas y estudios especializados. Horario de policlínica, de lunes a sábados, de 8:30 a 20 horas. Urgencias y emergencias, de 20 a 0 horas, con apoyo móvil de emergencia de la zona. Teléfonos: Filial Progreso, 2368-9214. Filial Canelones, 4332-2542. Médica Uruguaya, Filial Progreso y Canelones. Servicio médico permanente. Gimnasio NutriFit en la ciudad de Sauce. Sala de musculación, fútbol, hockey, entrenamiento personal. Vicente Ponce de León, 2112.
Horario de 6 a 12 y de 15 a 22 horas. En la ciudad de Sauce Canelones, Gimnasio NutriFit, centro que apunta al desarrollo integral en busca de rendimientos y calidad de vida. Peluquería Distinción en la ciudad de Sauce. Peinados, brushing, masajes, podología, uñas esculpidas, pestañas pelo a pelo, reiki, reflexología, esmaltado permanente, maquillaje, depilación española, femenina y masculina. Horario de atención de martes a sábados de 9 a 12 y de 15 a 20 y 30 horas. Reserva tu lugar al 092 292 717. Al 092 292 717. Peluquería Distinción en la ciudad de Sauce Canelones. Aprendemos que se puede, que no existen las distancias. Que no hay nunca, que no hay siempre, y que hay sueños y que hay ganas. Y que juntos con amor construiremos. Hola, Hola Nilda, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Valentina? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bueno, Nilda, bienvenida a Valentina por la Vida. Gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a vos por ocuparte de este tema que es, bueno, siempre actual, ¿no? Claro que sí. Contame, ¿cómo era la vida de Mariano antes de la tragedia de Cromañón? Una vida muy, muy linda, muy tranquila. La verdad que fueron 20 años maravillosos. Vivíamos todos juntos. Nos levantábamos temprano, nos preparábamos para ir a la escuela. Ellos estudiaban el jardín, después la primaria, el secundario, siempre en la misma escuela donde yo trabajaba. Mira, Así que era levantarnos todos juntos, ir todos juntos en el auto, bajar, dejar, María en jardín, Carolina en primaria, y yo trabajaba en el secundario. claro. Y así fueron pasando los años hasta que los dos estaban en el secundario y bueno, en algún momento fueron alumnos míos en distintas materias y entonces bueno, después de terminar el secundario, acompañarme, manejaba el auto de él, me llevaba, me traía, era su auto. Se quedaba conmigo, yo era directora de un terciario, él me ayudaba con los libros, aunque llegábamos, yo subía obviamente a trabajar, y él se iba con los chicos y las chicas que venían a esperarlo en la puerta de la escuela, Claro. y así que daban unas vueltas, y después tipo 8 él ya llegaba, juntaba los libros, me ayudaba con el tema de los profes y demás, ¿no? Charlaba y bueno, mientras me esperaba, juntábamos todo y nos volvíamos a casa y él manejando. ¿Y él a qué se dedicaba en ese momento? ¿Qué hacía? ¿Qué estudiaba, trabajaba? Él estudiaba Derecho. Mirá. Sí, él estudiaba Derecho y trabajaba en el Consejo Escolar como data entry, ¿no? Es decir, cuando se hace la inscripción de los docentes, antes se hacía llenando papeles y demás, y esos papeles después eran pasados a una computadora, y bueno, él tenía un amplio conocimiento porque desde muy chiquitito lo llevé a todos los cursos posibles para que aprendieran junto conmigo, porque yo también estaba aprendiendo a manejar las computadoras, ¿no? Los distintos Claro. programas. Así que obviamente estaba muy preparado en eso, y me acuerdo que en ese año se hizo toda la carga en José Paz, donde él trabajaba, y se ayudó a otros partidos limítrofes, ¿no? Con el tema de la carga, para que todo estuviera,
súper en el momento después de la toma de horas y demás. Así que muchos docentes lo conocían, mucha gente que se acercaba a él lo veían trabajar, y siempre fue muy carismático, cariñoso, siempre tuvo voluntad de ayudar a todos, porque era un chico muy comprometido y era muy servicial, y era muy generoso. Me acuerdo que sus pulóveres, la ropa que le compraba, por ahí le estrenaba a algún amigo antes que él. Si salíamos teníamos que salir con un montón de monedas, porque bueno, siempre había que comprarle a los que pasaban vendiendo algo, porque bueno, quizás era lo único que podía llevar a su casa. Así que muy solidario también, Mariano, ¿no? Muy solidario, como muchos de los chicos que estuvieron en Cromañón, porque hay que recordar siempre que el 40% de los chicos que murieron esa noche, que fueron asesinados esa noche, lo hicieron porque, bueno, entraron a rescatar a otros, porque no entraban ni la policía ni los bomberos. Entonces entraban ellos a buscar a sus hermanos, a sus amigos, a sus conocidos, al grupo con el que habían ido, y entraban tantas veces hasta que ese humo lleno de veneno los terminaba matando, ¿no? ¿Y Mariano era fan de Callejero? ¿Seguía a la banda? No, Mariano lo conoció ese año, en 2004. No. Tenía una remera, de hecho había una foto con una remera roja que decía Callejeros. Tenía en su habitación, estaba bueno, cada uno arreglaba su habitación como quería, ¿no? Que Carolina era muy de pintar y de hacer cosas desde lo artístico, y Mariano era de pegar pósters, entrada a los distintos eventos a los que iba, recitales y demás, y fotos de las chicas que les gustaban, ¿no? Tom Ryder, siempre me acuerdo. Mira. Muchas fotos de ellos y pósters, ya te digo, de los grupos que les pero en sí no era fan, además, escuchaba tal vez, pero no era fan. A él le gustaba el rock. Escuchaba mucho rock, escuchaba mucho Metallica, le gustaba muchísimo Metallica, pero también le gustaba Edith Piaf, y cantábamos a los gritos cuando íbamos en el auto los temas de Edith Piaf, y después cantábamos eso de hay un tema que, bueno, quizás ahora no me acuerdo el nombre ni quién lo cantaba, pero que decía mejor no hablar de ciertas cosas, Lucas Prodan creo que era, y o sea, muy del estilo de nuestro, de la familia, ¿no? Nosotros también, es decir, nos criamos con la música, que en ese momento era la música progresiva, era el rock nacional, las canciones de protesta, y bueno, Miguel se fue criando en ese, como la música que nos gustaba a nosotros, también le gustaba a él. Y como mi hermano hoy se acuerda todos los temas de Sabú, Mariano se dio a Sabú porque a la madre le gustaba Sabú, ¿no? Que yo debo ser la única persona en la Argentina que conoce a Sabú, pero el otro día lo charlábamos con mi hermano, ¿no? Porque justo era el cumpleaños y mi pareja puso digamos en YouTube, lo puso a Sabú y empezaron a pasar los temas, y mi hermano se sabía todas las letras y los cantábamos los dos. Y bueno, y así era con Mariano, ¿no? Cantábamos los temas, le gustaba Sui Generis, pero obviamente le gustaba mucho más Metallica, Capanga. Así que era rockero. Bueno, es rockero, muy rockero. Campera de jean, no tenía problemas con la ropa, es decir, él de repente íbamos a cenar a un lugar bonito y se iba con unos shorts por ahí con los que había estado todo el día, es decir, no se cambiaba para ir a cenar con los padres, no, él se iba así y con las mismas zapatillas y por ahí era un pantalón de esos que usaba para la pileta, todos desteñidos, y no tenía problemas, nunca me pidió comprarme esto, comprarme aquello, nunca me pidió nada de marca, nunca me pidió nada. De hecho, cuando fuimos a Disney, él era chico y podía haber pedido cualquier cosa, lo único que se trajo fue un Dixman, que en ese momento, en el año que nosotros fuimos, estaban de moda allá y entonces se lo trajo.
Pero después, nada, remeras así con los parques que fuimos. ¿Y qué recordás de ese día trágico del 30 de diciembre de 2004? ¿Cómo transcurrió ese día antes de que pasara toda esta tragedia? Que era una época de fiestas, ¿no? De Navidad, Año Nuevo. Sí, la verdad que el momento más triste de mi vida es, si bien tuve momentos difíciles que tuve que ir superando, la pérdida de mi primer embarazo, con 9 meses para tenerlo, se me tocó con 2 vueltas de cordón. Después la enfermedad de mi hija, ya embarazada de Mariano, a punto de perderla, pero con un milagro no lo perdí a Mariano porque también tenía contracciones y me pusieron Duvalbián al lado de ella y veía que todo el mundo entraba a despedirse de ella, pero bueno, pudo zafar. Eran 2 años con el síndrome urémico hemolítico, esa enfermedad tan tremenda que afecta a los riñones y que se puede confundir con una diarrea estival, ¿no? Una diarrea fuerte. Ajá. O sea que viviste muchas situaciones límites antes de esta tragedia y este dolor, ¿no? Sí, y todas las fuimos superando, ¿no? Porque claro. Bueno, lo del bebé fue muy fuerte, ¿no? Salir con los pechos llenos de leche y la valija sin, o sea, el bolso sin abrir, y el padre con un bebé antes que me dieran el alta a mí, a enterrarlo. Es decir, cosas muy muy tremendas, pero que bueno, claro. Con la llegada de Carolina, con la llegada de Mariano, y bueno, y Mariano se fue acomodando a lo que fue la enfermedad de Carolina y a cómo la cuidábamos. De repente ella no podía comer sal, entonces se cocinaba todo sin sal, y para ponerle sal a la comida de Mariano, le decíamos: estás muy caliente, dame que te la enfrío, y la llevábamos a la cocina y le poníamos sal. Entonces él, siempre que iba a comer algo, ¿está frío, mamá? Enfríamelo. Y era la sal, ¿no? Pero justamente para que Carolina no supiera que podían comer con sal, y bueno, nosotros todos comíamos sin sal, pero el Mariano se había acostumbrado a un poquito de sal. Y así un montón de cosas, ¿no? Claro. Colaborando siempre con ella, porque bueno, sabía que en algún momento Carolina iba a necesitar un trasplante, y entonces él no se tatuó, no se puso piercing. Una vez en el último año, yo no sé qué había hecho Carolina, yo me enojé mucho, y entonces le dije: mira, haz lo que quieras, ponete aro, tatuate, y se puso un arito en el párpado, pero nada más, porque en ese momento, bueno, si era urgente la necesidad de un trasplante para Carolina, sabíamos que el riñón de Mariano iba a ser. Él siempre se pensó en eso, porque yo digo, además era un chico muy solidario, muy, muy solidario. Entonces, siempre supo que se tenía que cuidar para su hermana. O sea que viviste muchas situaciones complejas y duras con tus hijos, con tu embarazo, digo, antes de esa tragedia, ¿no? Que después pudiste seguir adelante, pero que fueron difíciles, ¿no? Todo fue muy difícil, todo. Claro. Después, pero lo más difícil de todo fue tener que velarlo, ¿no? Cuando me lo entregaron, cuando en realidad se lo entregaron a su hermana. ¿Y cómo te enteraste vos de que Mariano era una de las víctimas? Porque imagino que la esperanza estaría hasta último momento, ¿no? Hasta último momento, siempre. Y es más, yo creo que la esperanza me duró mucho tiempo. Claro. Yo creo que cuando se cumplieron 10 años, ahí es como que me cayó la ficha y entré en un pozo depresivo muy fuerte, con ataques de pánico. Yo creo que ahí fue la muerte de Chabán, todo pasó muy cerquita cuando se cumplían 10 años, y todo fue como muy seguido, y ahí hice realmente, yo creo que el hecho de pasar de un dígito a 2 hizo como que, claro, como que me cayera la ficha y dijera: no, ya no puedo seguir esperando algo que no pasó todavía, ¿no? Y que pasaron 9 años y ya se cumplen 10,
Y bueno, entonces es como que poco a poco iba perdiendo esa esperanza de que quizás estuviera perdido, quizás en algún momento apareciera, como decir, bueno, qué sé yo, viste, uno siempre tiene la ilusión de que, bueno, Claro. va a volver, o que yo me iba a despertar, que era un sueño, que estaba viviendo una pesadilla muy larga, y entonces todas las noches me acostaba y decía, bueno, ahora cuando me despierte, mañana cuando me despierte voy a estar bien otra vez porque va a terminar esta pesadilla. Y bueno, lo primero que hacía era levantarme, ir a la habitación de él y la encontraba exactamente igual. Entonces decía, bueno, no importa, es otro día más de pesadilla. Y así viví mucho tiempo pensando en que estaba viviendo una pesadilla, pero luchando muchísimo contra todo lo que se oponía a la justicia en nuestro país, y sobre todo buscando los derechos humanos para los chicos de Cromañón, ¿no? Porque como que los derechos humanos tenían como un tiempo nada más, es decir, y que eran, digamos, como que había determinados sujetos que eran pasibles, donde se aplican los derechos humanos, ¿no? Y que cuando los chicos de Cromañón son asesinados en una trampa mortal que se convierte en una cámara de gas, por culpa de un gobierno corrupto, nos dimos cuenta que los derechos humanos para ellos no contaban, porque incluso los organismos de derechos humanos prefirieron hacer una contramarcha para defender a Ibarra, cuando nosotros pedíamos la destitución, que era algo totalmente constitucional. Nos empezaron a llamar golpistas, es decir, nos tuvimos que enfrentar hasta en contra de los organismos y expresarnos, ¿no? Lo que no le caía muy bien a mucha gente, ¿no? O sea que los días posteriores fueron una lucha constante de pedir justicia y también de enfrentarse a situaciones complejas, ¿no? O sea, al poder, ¿no? Y a poderes, al poder económico, al poder judicial, al poder político, al poder político. El peor de todo fue el poder político, que enredó las cosas y que, bueno, que mezcló todo, que tuvo, porque Ibarra, uno no lo tiene que sacar del contexto, ¿no? Ibarra era el fiscalito de las causas en contra de los militares en el proceso, ¿no? Y entonces, de hecho, había logrado como fiscal, como jovencito, el fiscalito le decían, había logrado mucho, y eso lo ponía en un pedestal amado por todos los organismos de derechos humanos. Obviamente, era lógico, ¿no? Había conseguido mucho tanto para abuelas, para madres y demás, así que de repente era el niño mimado, ¿no? Claro. Y era el niño mimado también del gobierno, porque además había otra conexión, ¿no? El gobierno en ese momento estaba, casi la misma gente que está ahora, y digamos, en el Ministerio del Interior estaba Aníbal Fernández, y él estaba a cargo de la Policía Federal, y la Policía Federal es la que coimeaba, la que recibía la coima, que le pagaban callejeros y chabán para que ingresen más personas de las permitidas, porque podían ingresar 1.031, pero esa noche había casi cerca de 6.000, y después, gracias al bordereau, o sea, al detalle de las entradas y las salidas, los ingresos y los egresos, la caja, digamos, se determinó que cuánto se pagaba, y después, obviamente, por concesiones de la gente, ¿no?, cuánto le pagaban de testigos en la causa, en el juicio. O sea que además cuánto le pagaban a la policía. De toda esa tragedia, ese horror, de todas las irregularidades que te enteraste, ¿no?, después. Completamente. Después te dabas cuenta que era todo, realmente estaba todo mal. Cromañón era realmente una trampa mortal. Una trampa mortal que todos conocían, porque después aparecieron un montón de avisos que se habían presentado en la legislatura pidiendo que se controlara eso, que se empezaran a controlar los boliches, y sobre todo que se controlara Cromañón. Y Cromañón debía estar clausurado, y bueno, los inspectores hicieron la vista gorda, por eso también fueron presos, ¿no? 3 funcionarios de Ibarra. Pero lo que Ibarra consiguió con esta
cuestión de que, bueno, también estaba mezclada la Policía Federal, que dependía del gobierno nacional, consiguió ser abrazado por el gobierno nacional y de alguna manera protegido hasta tal punto que, bueno, poca bolilla se daba a los reclamos que hacíamos nosotros, como incluso nos tuvimos que organizar rápidamente formando una asociación civil. Fuimos la primera asociación civil con personería jurídica que luchaba. Nosotros el 17 de enero del 2005 ya estábamos constituidos como una asociación civil. Éramos mucho y cualquiera que hablaba en nombre de todos, y eso fue lo que nos dio mucha fuerza, ¿no? En tu caso, vos sos abogada, estudiaste después de lo que pasó en Cromañón, y tu hijo estaba estudiando Derecho. Mariano estaba estudiando sí, Derecho en 2004. ¿Fue como tu manera de seguir adelante y de honrarlo, tal vez? Sí, sí, tiene que ver con eso, porque bueno, éramos compañeros en la universidad, porque él estudiaba Derecho y yo estaba haciendo la maestría en Educación. Porque mi carrera siempre fue en la educación. Yo fui la profesora, después la directora del terciario, después fui directora de un secundario, inspectora. Entonces hice todo, 2 profesorados. Y qué casualidad o causalidad que Mariano estuviera estudiando Derecho, que es por lo que luchaste y lo que han luchado todas las familias, ¿no? Por los derechos que a veces no se cumplen, ¿no? Claro, y pues es que es muy cierto lo que decís, porque en esto que te decía de lo solidario y demás, si bien son nombres, porque después me lo voy a explicar, porque yo decía, bueno, son mensajes que mi hijo me deja, son nombres de álbumes, es decir, o de discos de algunas bandas. Cuando un día abro, porque yo siempre había el cajón de Mariano de su cajoncito del escritorio, de su biblioteca, y guardaba ahí las cosas que los chicos les dejaban en el cementerio, en la tumba. Entonces iba y bueno, a veces era que iba todos los días al cementerio y todos los días traía alguna cartita, alguna cosita que los chicos le dejaban. Entonces yo llegaba llorando a mi casa, vivía enfrente del cementerio, así que llegaba a mi casa siempre llorando, así que nunca revisé el cajón, nunca miré en profundidad el cajón del escritorio de Mariano. Entonces iba y dejaba las cositas ahí, y bueno, se fueron como poniendo, se hizo muy difícil de cerrar a veces el cajón, porque llevaba muchas cosas el cajoncito. Y un día vino otra familia de Cromañón también, los papás de Barbalace, y charlando y demás, y le cuento, ¿no? Y entonces ahí ya no estaba llorando, ¿no? Porque estábamos compartiendo con otra familia lo mismo que nos estaba pasando. Y cuando estábamos haciendo un proyecto para presentarlo en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ella era docente, también la mamá de Barbalace. Y entonces les muestro las cosas que yo iba dejando, y recién ahí veo que en uno de los cantos del cajón decía, usa todas tus fuerzas. Y realmente era un momento que yo ya venía como muy golpeada, golpeada, como que ya no teníamos muchas, o sea, no había esperanzas, ¿no? Entonces él me decía, yo entendía que él me decía, mamá, no te rindas, usa todas tus fuerzas. Y en el otro costado decía justicia para todos. Y eso de justicia para todos realmente a mí me impactó, porque estaba hablando de algo que si bien eran, yo te digo, nombres de temas, ¿no? Pero era tan justo, podía haber puesto otros nombres, ¿no? Qué mensaje, qué señal recibiste, ¿no? Exacto. Y entonces cuando pasa, él no puede recibirse realmente quizás no se hubiera recibido igual, quizás hubiera dejado de primer año y hubiera seguido otra cosa, no sé. Claro. Pero bueno, yo sentí, porque la gente nos acompañó mucho, yo sentí que una manera de devolverle a la gente todo lo que nos había acompañado, porque eran marchas multitudinarias, eran marchas de muchísima gente, y yo por ahí caminaba al lado de alguien que me abrazaba y veía que tenía una foto de
una persona en el pecho y le preguntaba, ¿cómo está tu causa? Y me decía, no, yo mi causa ya está, no tengo plata para abogados. Y entonces el hecho de decir, bueno, yo cuando me reciba voy a trabajar gratis para todas las mamás que hayan perdido un hijo y no tengan dinero para pagar a un abogado. Y de hecho arranqué como una cuestión de decir, bueno, serán 2 años, 3 años, pero bueno, después seguí y sigo. Y sigo porque la verdad que conseguir un abogado penalista es algo muy costoso. Claro. Y hasta ahora vengo ayer con un juicio que ya lo terminamos ayer con 15 años también para un abusador y así. Es decir, vengo como invicta en todos, ¿no? Pero bueno, lo hago desde lo que es la saber como víctima cuánto dolor te produce la falta de justicia. Claro, ¿no? vos entendías mejor que nadie a otras familias, a todos los que pasaron por lo mismo, obviamente, que vos, claro. Y eso hizo que, bueno, que en algún momento también en el lugar donde vivo, en el municipio, se armara una dirección de asistencia a la víctima y bueno, y que fueran familiares, ¿no? Porque yo estaba absolutamente convencida que por más que mucha gente tuviera mucha voluntad y tuviera mucho título y mucho estudio, mucho libro, y no es lo mismo que el abrazo de otra víctima cuando se recibe a una persona que le está pasando algo. Y la verdad que eso fue así, bueno, hace 6 años, ahora me toca dirigirlo a mí porque siempre estuve alejada de eso, bueno, por la lucha, ¿no? Creé la dirección, obviamente el intendente confió en eso, se puso a la gente, a los familiares de distintas tragedias, ¿no? De Cromañón, trabajando y la verdad que ya llevan 6 años y yo por motivos determinados tuve que hacerme cargo, ¿no? Claro. Digamos, motivos X, tuve que hacerme cargo y estoy al frente de la dirección, ¿no? De asistencia a la víctima de José de Paz, pero también se creó en Malvinas y también se fue creando en otros municipios porque tengo la absoluta convicción y me lo demuestran los números, la cantidad de casos que se atienden y el compromiso con el que se atienden y cómo la gente vuelve y cómo la gente queda en un chat cuando sigue pasando el tiempo y siguen estando y si los convocás vienen. Entonces, ¿cómo es el compromiso de la víctima con la otra víctima? Están unidos, claro. Ya se van a cumplir 19 años de esta tragedia, ¿no? De Cromañón, y vos como madre de una víctima, también en estos 19 años habrán pasado muchísimas cosas, entre tal vez que hayan fallecido familiares, son todos víctimas, incluso los familiares mismos, ¿no? ¿Se puede rescatar algo positivo de de algo que haya cambiado en la sociedad argentina o de algo que se haya podido visibilizar? Porque lamentablemente a veces las tragedias muestran algo que tal vez está oculto, ¿no? Es lamentable, ¿no? Pero no sé. Sí, es verdad eso. Nosotros siempre cuando damos los talleres que se llaman Prohibir o Prohibir, Mejor Prevenir, y que están declarados de interés en la mayoría y dependen de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, cuando damos esos talleres hablamos de las causas y las consecuencias de Cromañón. Y hablamos de las causas, yo siempre digo que las causas tienen un número, son finitas. Uno puede decir, bueno, el techo, había construido una cancha arriba, las ventanas estaban tapiadas, no había rociadores, no había agua, los matafuegos estaban vencidos, la puerta, la salida de emergencia no daba a la línea municipal, sino que daba a un garage, todo mal, fue cerrada con candados, todo mal. Pero, claro, vas enumerando y vas diciendo, bueno, 753 elementos o cuestiones que estuvieron mal. Pero llegás a un número evaluando todo y decís, bueno, estas son la cantidad de causas. Y ya evaluaste y recorriste y barriste todo y no hay más causas. Estas son todas. Hay un número finito, hay un número palpable y te dice, bueno, estas son las causas, 758. Causas que provocaron la masacre de Cromañón. Lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar, lo que no se puede determinar
claramente son las consecuencias. Las consecuencias son, afectan a 4 generaciones. Las consecuencias de una muerte tan temprana y de esa manera, ¿no? Afectan a 4 generaciones. Es decir, que nosotros todavía estamos pagando consecuencias de lo que pasó esa vez, con el cuerpo, con la mente. Los sobrevivientes, hay muchos que tienen cáncer así de un día para otro, y es ese veneno que fue trabajando, que era cianuro, que fue trabajando, porque es algo que no sale del cuerpo, no hay forma de que salga, y es progresivo. Y de repente nos encontramos con estas situaciones tan tremendas de muerte de sobrevivientes, así de, como uno dice, de la nada, no le agarró cáncer, ay, qué pena. Y la verdad, no, tiene que ver. Lo que pasa es que tampoco tenemos un estudio, digamos, científico que avale esto que estoy diciendo. Mirá, no llegaron a ese estudio. O sea que, acá en Argentina vivimos de sobresalto en sobresalto, entonces no hay un estudio. Fíjate que hace poco recién se empezaron, mira cómo somos, ¿no? Los argentinos, que recién ahora pudimos identificar a los muertos en Malvinas y reunir a los padres con las personas que estaban, los soldados muertos de Malvinas. Mirá cuánto tiempo pasó. Claro. Entonces, y así un montón de cosas, nos lleva mucho tiempo analizar las cosas, pensarlas. Todavía no hay un estudio que determine claramente esto que yo estoy planteando, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de haber inhalado por boca, nariz y por la piel, que es el órgano más grande que tenemos, la cantidad de cianuro, ¿no? Que obviamente provocó la muerte, sobre todo en aquellos que cayeron boca arriba, los que cayeron boca abajo tuvieron más oportunidades, los que estaban más cerca de la puerta, es decir, cómo eso fue afectando, y cómo los chicos que igual salieron, que estuvieron en terapia y todo lo demás, cómo los fue afectando o cómo va a seguir afectándolos ese veneno incorporado en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, no hemos tenido tiempo de eso. Tampoco tuvimos tiempo de hacer un homenaje a todas las personas que nos ayudaron en el rescate. Nos ayudaron, digo, porque la verdad que fueron los médicos, los enfermeros, la gente de defensa civil, y no tenemos tampoco el número exacto de quienes estuvieron en Cromañón. Incluso no tenemos el número exacto de los sobrevivientes. El Estado tomó como un número cerrado lo que se estableció en el juicio, pero después, que son 4.000 y pico, pero Chavana hablaba acerca de 5.000, y el dinero que se encuentra en la bolsa era de 50.000 pesos. La bolsa que se llevaron los callejeros, uno de la banda, se escapó con la bolsa, se fue con la bolsa de dinero, no con una persona, no ayudó a nadie, se fue con la bolsa, y después la jueza lo obliga a devolver esa bolsa, y esa bolsa ya estaba intervenida por ellos porque habían lavado los billetes, estaban sacándole todo el business a los billetes. Mirá de lo que se estaban ocupando. O sea que además de las irregularidades en Cromañón, las irregularidades en el juicio, o cosas que no se llegaron a hacer, o que todavía ustedes no tienen información, como vos me decías, de los sobrevivientes, por ejemplo. O sea, no, en el juicio están más o menos los que se presentaron, ¿no? Claro. Porque habría que salir a recorrer y hacer un rastrillaje. Nosotros como asociación civil lo hicimos, pero con los chicos muertos y los sobrevivientes que íbamos encontrando. Sí hicimos el rastrillaje para que no se nos escapara nadie de Cromañón que haya fallecido esa noche. Pudo haber pasado, pero como asociación hemos trabajado mucho en eso. Y después, con respecto a los sobrevivientes, el Estado toma un número de 1.300 y pico, que son a los que les paga un subsidio, junto también como a los padres también se les paga un subsidio, producto de una ley que también tuvimos que salir a pelear, porque cuando sucede y cuando se empiezan los reclamos y demás, es fácil y rápido decir, bueno, dales 600 pesos a cada uno, en ese momento era,
600 pesos a cada uno para que se compren por lo menos el clonazepam que le recetan. Y ponerles un servicio médico, y bueno, y así se fueron consiguiendo cosas porque era tremendo lo que estaba pasando. Claro. Y como los chicos seguían muriendo. Entonces, eso se fue logrando, y cada vez que por ahí pasaban 6 meses o 8 meses decían, bueno, ya está, se corta. Y bueno, y otra vez a reclamar porque no, todavía no pasó, todavía hay gente que sigue necesitando tomar esas pastillas para dormir, esa para despertarse, esa para dejar de llorar, necesita salir de la depresión, necesita salir de los ataques de pánico, todavía necesitamos. Y entonces yo la otra vez escuchaba una mamá que perdió a los 2 hijos, los 2 únicos hijos, Rosita. No recuerdo su nombre, Rosita, ahí va. Sí. Rosa David Giacomo, sí. Rosa David perdió a Mariano y perdió a Verónica. Y al poco tiempo creo que falleció el esposo, ¿no? Sí, falleció el esposo, y hoy ella está en una situación complicada porque está muy grande. Claro. Y solita, ¿no? Solita en su casa, ¿no? Porque tiene lo que es la ONG, que está todo el tiempo con ella, y bueno, ella siempre fue como la cara del 0800, decíamos nosotros, ¿no? Porque cada vez que se acercaba el 30 de diciembre se hacían notas en la ONG y ella era la que atendía el teléfono para recibir las denuncias de los boliches, de los usuarios, ¿no? Entonces, eso a ella le hacía mucho bien, hasta que después, bueno, ya no podía salir porque se había caído, y bueno, cosas que van pasando y que van desarmando la estructura de una persona, ¿no? Y luego de tanta lucha, aunque imagino que la lucha no va a terminar nunca, ¿cómo es tu vida hoy? Como me dijiste, sos abogada, tenés los juicios, ¿cómo es tu vida hoy? Como mamá de una víctima de Cromañón, también tenés tu hija Carolina, que me dijiste, ¿cómo es tu vida hoy? Y hoy mi vida la verdad que se reparte un poco entre el cielo y la tierra, porque a veces, digo, uno tiene la posibilidad la posibilidad digamos, hay otras mamás que tienen sus hijos bien, y entonces se dedican solamente a este chico que les falta, a este hijo que les falta, ¿no? Claro. Y otras como Rosita no tienen a nadie, entonces como que todo te viene más rápido, ¿no? Las enfermedades, los problemas, todo te viene más rápido, pues no tenés por quién luchar. Sí por todos, ¿no? Pero te faltan tus hijos, te faltan todo. Y después sola, ¿no? Porque faltó el esposo. Hay casas que quedaron vacías porque murió el chico, después murió el papá, después murió la mamá, y así muchos casos tenemos, ¿no? Y te escuché en una charla que hicieron que estaba Beatriz Regal, la mamá de Wanda, y también estaba Carola Labrador, que había una chica que había perdido primero al hermano y después a los papás, y que ustedes querían crear algo que se llama Hermanos Cromañón, ¿puede ser? Sí, armamos el grupo que es Hermanos Cromañón. Pero ¿por qué también eso? Porque se tiene que escuchar la voz de los hermanos. Claro. En el caso de Mariano, yo no tuve la fuerza para levantarme después que tuve esa noticia. Es decir, yo creía que me moría, y la que se levantó y fue a recibir la bolsa de plástico donde le entregaban al hermano fue Carolina. Y bueno, todas esas cosas las hizo Carolina, y Carolina fue a buscarlo, y Carolina corría de un boliche de una morgue a otra, entró varias veces a Cromañón a buscar, no lo veía, no lo dejaban entrar, iba a la morgue, iba a un hospital, eran muchísimas, decenas de personas, y en el caso de Caro era ella, sus amigos y todo, mientras nosotros llegábamos de la costa, porque ese día nos íbamos a ir a la costa, nos fuimos de la costa, Mariano venía con nosotros, pero a último momento decidió quedarse, ¿no? Con Caro en la casa. Y así que nosotros veníamos viajando, y bueno, y Carolina hizo todo. Y cuando se hace, porque se hizo obviamente el reclamo penal y después se hizo el reclamo civil. Y en el reclamo civil sí aceptan, obviamente después de la ley, que también luchamos por la ley de víctimas para todos, porque teníamos una ley Cromañón nada más, pero la víctima
víctimas no tenían ley, entonces luchamos por una ley para todas las víctimas y ahí ampliamos el concepto de víctima que alcanza a todas las personas que están cerca de la víctima, es decir, madre, padre, hermano, hijos, pareja, novia. Entonces se amplió el concepto de víctima a través de esa ley, que también la peleamos bastante. Y la verdad que me parece importantísimo eso de los hermanos Cromañón, porque siempre, como vos dijiste en esa charla, siempre se habla de la mamá, del papá, pero nunca se nombra a los hermanos. Y son los claros. ¿Sabés cómo dicen los hermanos? Tienen doble sufrimiento. Primero porque se les va el par. Claro. ¿Sí? Con el que crecieron, con el que jugaron, con el que hicieron desastres, salían juntos. Se va ese par. Le queda la responsabilidad, en el caso de que sean dos, no como en mi caso, le queda la responsabilidad a uno solo de atender a dos padres que fueron una persona diferente. Pasamos a ser dos entes completamente distintos a lo que éramos. Entonces perdieron a su hermano, pierden lo que eran el padre y la madre tal como los habían conocido, pierden lo que era la familia, ese núcleo familiar, porque se desintegra. Claro, porque es el dolor de la ausencia más el dolor de los padres, ¿no? Claro. También. Claro, es todo eso. Entonces el sufrimiento es muchísimo para los chicos, para los hermanos, y no fueron contemplados en ningún momento. Y saber que algún día los padres también se van, ¿no? Civil, claro, cuando hubo reclamo civil, también obviamente puse a Carolina y los jueces me lo negaron. Me decían que no, que ella no era sobreviviente. Entonces apelamos y en la última apelación que se hizo determinaron que sí, que Carolina también era víctima de Cromañón. Con lo cual habilita a que todos los hermanos se consideren víctimas de Cromañón. Y si se consideran víctimas de Cromañón, entonces tendrán que estar dentro de la ley, igual que los sobrevivientes e igual que los padres. Entonces ahí viene como el reclamo, ¿no? Porque ¿cuál es el reclamo de los sobrevivientes? Ellos quieren abrir el padrón para que estos 4.000 que faltan aparezcan, pero no aparecieron en 19 años. Entonces, con lo cual hay gente que no lo necesita, hay gente que no quiere, hay gente que quiere olvidarse por completo, hay gente que te dice, hay gente que hay una de las chicas que cobra el subsidio y lo dona íntegro a la ONG, no quiere un peso de ahí. Y sin embargo hay hermanos que no por el dinero, sino por todo lo que pasaron y todo lo que sufrieron, tienen que estar considerados dentro de esta ley. Obviamente. Es el paso que sigue. Pero para poder ir a ese paso teníamos que armar el grupo Hermanos Cromañón. Y son un montón. Así que ahora está Familias por la Vida, Hermanos Cromañón, después tenemos grupos de sobrevivientes en distintos lugares. Se contienen también, ¿no? Y se entienden, ¿no? Muchísimo. Porque además, por ejemplo, lo de Cromañón fue en una época también terrible, como son las fiestas, ¿no? Que es la unión de la familia, que digo, y esta persona que vos me contabas, Rosita, que quedó sola, la chica que quedó sin los papás y los hermanos, digo, son momentos también difíciles, ¿no? Muy imagino intenso, que todo el año, pero esos momentos deben ser que se acrecienta más el dolor, y justamente tenés las fiestas que ves mucha gente que está celebrando y tal vez en tu caso podés celebrar o acompañar, estar con tu familia, pero imagino que el dolor debe acrecentar, no sé, no me lo puedo imaginar, obviamente que no. No, y al principio es muy difícil porque lo único que haces es hablar del tema, entonces ya después no, viste, viene la plomazo, viene a llorar de nuevo, ¿no? Y entonces tenés que escuchar a cuñados, cuñadas que te dicen, ay no, yo no los puedo acompañar porque me duele tanto, no puedo soportar. Entonces los mandás bien lejos y le decís, no, sí, te entiendo que estás sufriendo tanto y que ese sufrimiento no te permite acompañar a tu hermano que está deshecho, ¿no? Es decir, y ahí se terminaba como la relación familiar. Conmigo se terminaba rápido porque yo tengo la boca grande y no me cayó nada, y entonces y a veces no, como un día me acuerdo unos amigos de la iglesia, ¿no? Compañeros de cursillo y demás, que éramos fervientes católicos, ¿no? Nos invitan a pasar un día a cenar para levantarnos el ánimo, qué sé yo, y
bueno, y después de la cena arrancan con la guitarra y empiezan cuando un amigo se va, y yo digo, ¿están locos ustedes? ¿Que van a cantar esa canción? ¿Cómo se les ocurre? Y bueno, y los mandé a todos a pasear y qué sé yo, y bueno, después de eso vuelven a insistir, no, bueno, disculpen, no, qué sé yo, nos volvimos a reunir y dije, bueno, está bien, qué sé yo, porque tampoco uno puede estar, viste, encerrado en un círculo, porque, viste, es como que te obligan también, no, dale, vení, bueno, fuimos, y uno de los cursillistas, ¿no? Un señor que tiene 2 hijas, el señor también estaba con él, ¿no? También muy católicos fervientes, ¿no? De repente me dicen, ay, no, ¿sabés qué pasa? Dios te ama a vos, por eso, porque mira qué importante que sos para Dios, porque mira lo que te dio, ¿no? Te saca tu hijo y te da esa fortaleza para seguir, porque Dios te ama. Ay, entonces a mí me agarró el ataque más o menos por adentro, te juro que la sangre me hervía, y le digo, ay, deseo que Dios se fije también en vos y que mate a tus 2 hijos, así vos sentís lo mismo y sos importante también para Dios. No era un comentario para hacerte, me parece. No, y por eso te digo que fuimos perdiendo mucho, perdimos amigos, perdimos parientes, perdimos reuniones, es decir, ya todo era por la falta de incómodo. empatía, ¿no? Y sí, por la falta de empatía y porque a veces la gente piensa que qué sé yo, que está diciendo algo recopado, que te va a hacer bien. Claro. Y la verdad que uno aprendió a que en estos casos las palabras sobran. Lo único que es necesario es un abrazo y acompañar nada más. Claro ¿viste? que sí. ¿Y qué pensás que ha cambiado en Argentina o que tiene que cambiar en diferentes lugares como son los boliches, los bailes, los bares con respecto a la seguridad? Y no sé, imagino que en todos estos años se habrá visibilizado más, habrán cambiado. Te decía yo en una llamada que yo después que pasó Cromañón, estando obviamente acá en Uruguay, iba a un baile, a un boliche y miraba a ver si había un lugar de salida, y los lugares todos tienen una puerta de entrada y puerta de salida no se ve. Después el tema de si llega a pasar un incendio, entonces ¿qué pensás que hay que tener en cuenta cuando uno va a un lugar, ¿no? Y que siempre hay más gente de la capacidad que tienen, ¿no? Justamente esos son los peligros, ¿no? La sobrecapacidad, porque las salidas de emergencia tienen una medida y están dispuestas, digamos, en cierta cantidad, o sea, 2, 3 o las que se necesiten en función de los metros cuadrados del lugar. Es decir, que si vos tenés un lugar que tiene solamente una puerta de ingreso y no tiene salida de emergencia, quiere decir que van a tener que salir por ahí. Y ante un desperfecto, algo, una mínima cosa que produzca miedo y una sensación de pánico, pueden salir corriendo y realmente puede pasar cosas tremendas. Todavía hay lugares que tienen una sola puerta, que no tienen salida de emergencia. Hay otros lugares, esto lo estuve viendo porque, bueno, como trabajo acá en la dirección, hacemos prevención en el tema de boliches, entonces salimos a la noche a ver los boliches. Tengo un grupo de jóvenes que se mimetizan con el resto, ¿viste? Pueden ir a todos los lugares donde yo no puedo acceder. ¿Por qué? Porque el dueño me conoce, en cuanto llego ya me dicen, ay, vení que te muestro esto, que te muestro aquello, y entonces te llevan para mostrarte lo que ellos te quieren mostrar. Pero los chicos que van conmigo ya salieron del lado mío, ya están en los baños, ya están mirando todo, ya están sacando fotos, ya están anotando y ya tienen todo un informe preparado para el otro día que se eleva al intendente. Entonces eso hace que, bueno, que la gente que tiene que hacer ese tipo de controles esté un poco más atenta. Claro. De hecho, hace poco un boliche que trabajaba con menores, y bueno, la verdad que estuvimos bastante trabajando con ese boliche, ahora hace matiné. Y entonces, pero esos cambios son porque hay un grupo que está, pero no todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. En Capital Federal nosotros tenemos un convenio por el cual todas las personas que vayan a un boliche y ven una irregularidad llaman gratuitamente al 0800 999 2769 y lo denuncian.
nosotros tenemos un chat abierto de manera permanente con la gente de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, que es la encargada de inspecciones y demás. Entonces trasladamos de inmediato la denuncia ahí y se trasladan ellos para observar, ¿no?, la denuncia, y la mayoría de los casos termina con una clausura. O sea que los controles tienen que ser permanentes, aunque ya tuvieron la experiencia de Cromañón. Olvídate, no, permanente, porque no importa eso, parece. No, mira, vos sabés que una vez se presentó un proyecto, hace ya 5 o 6 años, se presentó un proyecto para que en todo el país hubiera como digamos, un acuerdo, ¿no?, para que tuvieran cosas en común, porque, por Cromañón. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿quién lo presentó?, ¿no?, porque me llaman después a mí como presidente de la asociación para unirme a esas reuniones que se estaban haciendo en el Ministerio de Cultura. Entonces, cuando llego, porque fuimos invitadas, cuando llego me comentan cómo fue. Y la verdad que no se le ocurrió ni al gobierno, ni a los inspectores, ni a los padres, ni a otro grupo, ni a nadie, sino a los empresarios. ¿Y qué querían los empresarios? Los empresarios querían que tanto en La Quiaca como en el sur, digamos, en todo el país, hubiera algo común, porque a ellos les salía muy costoso tener que adecuarse a la normativa vigente en cada región o en cada provincia. Mirá. Entonces querían algo que fuera uniforme y lo planteaban obviamente, donde correspondía, en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura recibe eso de los empresarios y dice, no, a ver, que venga el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, a dar su opinión. Va al instituto, el INAMU, y dice, acá faltan los padres de Cromañón, que venga Familias por la Vida, así nos llamamos nosotros, que venga Familias por la Vida, la asociación, y también den su opinión. Y cuando lo charlamos hacia adentro de la organización, todos me dijeron, no, nosotros no podemos avalar eso, no se va, no vamos, no se puede avalar. Y yo digo, bueno, no se puede avalar, pero si nosotros no estamos, eso se va a lograr. Claro, los únicos que podemos tener eso somos nosotros. O sea que hay así mucho que por qué cambiar y controlar y investigar, ¿no? Muchísimo, claro, sí. Muchísimo. Así que fuimos y después empezamos a trabajar el tema y vamos viendo quiénes estaban involucrados, claro, y hasta dónde. Y una vez se hizo una reunión con todos los ministros de Cultura de todas las provincias en, creo que era en Jujuy. Entonces estábamos todos allá en Jujuy, obviamente a nosotros nos invitaron como Familias por la Vida, estaba el INAMU, bueno, estaban todo lo que tenían que ver con la nocturnidad y con los eventos de masiva concurrencia. Y bueno, hablaban el ministro, cada ministro de provincia o secretario hablaba sobre, el secretario de Cultura hablaba sobre lo que pasaba en su provincia y demás. Obviamente nos llega el momento de tomar la palabra y porque hasta ahora era como que venía, que iba a salir eso, ¿no? Entonces empezamos a hablar de por qué no se puede tener algo igual para todos, porque no podés tener una sobrecapacidad inmanejable, no podés, claro, tener venta de alcohol irrestricto porque hay menores y bueno, hay un montón, claro, de cosas a tener en cuenta. Y de repente ingresa un llamado y digo, además miren, justo acaba de ingresar un llamado de una sobreviviente. Está denunciando que en el bar tal, digo el nombre, están bajando con champán 2 bengalas. O sea, te bajaban en tipo canastita desde arriba, te bajaban a la mesa la canastita con el champán y 2 bengalas. Entonces, obviamente eso produjo pánico en los sobrevivientes que estaban ahí y lo denunciaron de inmediato. Llega la denuncia justo en el momento en que estábamos hablando nosotros y la persona que estaba en la mesa, frente a mí, veo que empieza con el teléfono y yo, docente vieja, viste, esos docentes que si hablo yo todo el mundo se calla y ese tipo de cosas, lo entró a mirar como diciendo, yo te escuché, ahora escúchame vos a mí, ¿no? Porque estás con el teléfono. Entonces me dice, perdón, Nilda, dice, ese boliche es mío. Estoy dando la indicación que en ninguno de mis boliches se vuelva a hacer esa práctica.
Mirá. Entonces, O sea ahí que, todos porque abrieron estuvieron los ojos y dijeron, sobrevivientes de cromañones, porque eso se pudo parar en el momento, digamos, ¿no? y porque esa sobreviviente lo pudo, Claro. se acordó el número y bueno, Claro. y lo manifestó. Claro. Pero Qué terrible, Dios mío. no hace falta sobrevivientes. Te Sí, digo que obviamente. tienen denuncias de chicos de todos lados. Y como nosotros trabajamos con todas las escuelas... Pero y ya damos lo de charlas Cromañón en es los una últimos tremenda años, mala experiencia, ¿no? O sea, ya sabemos lo que es, entonces no terrible, deberían terrible. llevar bengalas, No, bueno, es algo obvio, pero bueno. Pero ahora todavía siguen. Y siguen también, hubo streaming con bengalas, es decir, cantaba el cantante que yo estaba en una pantalla y las bengalas salían como si estuvieran en un recital, ¿no? Con el indio. Y bueno, que eran los no sé qué, del aire acondicionado, una cosa O así. sea que hay mucho por qué cambiar en Argentina, bueno, acá en Uruguay seguro que también, por visibilizar y esa tragedia que se llevó 194 víctimas, más muchos familiares que fallecieron en estos 19 años, debería dejar una enseñanza, pero parece que hay gente que todavía no aprende, ¿no? Porque ¿sabés qué pasa? Nosotros siempre vamos atrás de la zanahoria, porque las normativas hay que pensarlas, armarlas y lleva todo un trabajo convencer, porque eso va a la legislatura, o va, entonces se pasa de diputados a senadores y así, bueno, en los bicamerales, ¿no? Las provincias que no lo tienen, bueno, igualmente se tienen que poner de acuerdo, empieza a aparecer la política en el medio, y entonces, bueno, eso genera que siempre estemos atrás de la zanahoria. Ya el empresario ya te cambió, ya eso que vos ya sabés cómo se hace y estás buscando la manera de solucionarlo, listo, él ya lo sacó del medio, o sea que se están gastando en armar una ley porque él ya eso lo dejó de lado y está haciendo otra cosa de la que todavía no te enteraste. Es decir, somos como lentos, muy lentos. Aparte, bueno, viste, hay que ver las estadísticas nomás de cuántas veces se van a trabajar los legisladores, ¿no? Entonces eso te da la pauta de que, bueno, la verdad que somos muy lentos y esperamos que pasen cosas tremendas como para actuar. Y en esa actuación también es importante que la gente sepa, y te agradezco que esto lo digo, la verdad que ya te digo, tengo la boca grande, hay cosas que no me callo. Y no me las puedo callar, porque está bien. Cuando pasan situaciones así como estas, se generan de inmediato en el gobierno centros para atender a las víctimas. Entonces, se crearon muchos centros para atender a las víctimas de Cromañón, por ejemplo en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, porque el 60% de los chicos de Cromañón era de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa cantidad de personas que cobraban todos los meses, te llamaban una vez cada tanto para preguntarte cómo estaba. O sea, el trabajo de ellos era contener, ¿no? Y para eso cobraban. Y te llamaban una vez cada tanto. Y cada tanto, te digo, cada tantos meses, por ahí 2 veces en el año. Entonces, a mí me había tocado uno que se llamaba Abraham, creo, no me acuerdo bien, bueno, por ahí le estoy diciendo mal el nombre, pero cada vez que me llamaba me preguntaba, Nilda, ¿cómo estás? Y la verdad que siempre la respuesta fue la misma, estoy como él, ¿no? Traste. Claro. Es decir, estoy mal, ¿cómo voy a estar, no? Y bueno, y siempre se llevaba ese tipo de respuesta, ¿no? Y no quiero hablar con vos, la verdad que no me interesa hablar con vos, seguí cobrando, porque la verdad que estás cobrando de arriba, pero justamente pasa eso, se crean lugares, se ponen amigos, se ponen personas a trabajar en algo que la verdad que lo único que hacen es nada, y porque son burócratas, porque son personas que por ahí tienen muchísimos títulos y mucho estudio, pero que no entienden nada de lo que es ser una víctima y de lo que la víctima está pasando, y por ahí quieren ser empatía, ¿no? Así que hay mucho por aprender todavía, ¿no? Claro que sí. Este tema es muy largo, Cromañón, y hay tantas cosas en estos 19 años, porque yo creo que desde el momento en que mi hija me dijo, ¿te vas a quedar ahí o venís a luchar con nosotros? Porque la muerte de Mariano no va a quedar así. En ese momento que yo digo, sí, voy, me levanté y me subí a la camioneta y con todos los chicos y todo, desde ese momento no paré nunca más.
y estoy metida en todo y me acuerdo de todo y encima tengo una memoria. Y obviamente no vas a parar, vas a seguir también. luchando por todo lo que te quede, vas a seguir luchando. Bueno, yo quiero decirle a la audiencia de Valentina por la Vida que estoy con Nilda Gómez, estamos hablando con Nilda Gómez desde Argentina, madre de Mariano Benítez, una de las 194 víctimas de la tragedia de Cromañón de diciembre de 2004. Gracias por aceptar la entrevista, por tu tiempo, por toda la valiosa información que nos compartiste, que nos contaste quién era Mariano, también toda la ONG y la lucha que han hecho a través de la ONG y de cada familia, ¿no? De todo lo que han vivido en estos 19 años y cuántos controles faltan, ¿no? En Argentina, bueno, acá en Uruguay. Y quiero que en estos minutos finales me cuentes qué te enseñó Mariano. Mariano me enseñó que hay que usar todas las fuerzas, que no hay que parar. Mariano me enseñó la solidaridad, que por ahí la tenía un poco, o por ahí la tenía, pero no la practicaba demasiado, o no sé. Pero Mariano me enseñó a pararme y a resistir lo que venga y todos los embates. Mariano, pero porque es Mariano, porque ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien, ¿no? Que le puede matar un hijo a una madre y pensar que la madre se va a quedar tranquila? Uno se enfurece, de tal manera que sos no te para nadie. Te puedo asegurar que hubo momentos en los que cuando nos enfrentamos con la topadora a milímetros, por pasarnos por encima, y yo la verdad que me tenía miedo. Pasame por encima, porque si me dejas media muerta, te puedo asegurar que no te vas a librar de mí. Pero y así con todo, y yo sigo insistiendo que es la única manera, ¿no? Que se escuchen las voces, que se escuchen a las víctimas, que no las tapen, que no las acallen, y que por suerte ahora se empezó un poco a movilizar el tema de las víctimas, a hacerse un poco más visible, porque también difundimos los derechos, difundimos la ley. Nosotros vamos por todas las provincias difundiendo la ley de víctimas, actuamos en un montón de juicios, hacemos muchísimas cosas en pos de que la gente no se olvide, ¿no? Que había 194 almas que solamente fueron a escuchar música. Claro, a divertirse, claro. Gracias, Nilda. Muchas gracias. Se hicieron los tontos en todo. Trataban de zafar, incluso la banda iba a cobrar ese subsidio que te contaba hasta que los padres se enteran y los ven, pero haciéndose pasar por sobrevivientes, ¿no? Y la banda sigue insistiendo en que es inocente, y de repente tenías a Estela de Carlotto diciendo la música no mata. Claro que no mata, mira qué novedad. El expediente tampoco, léelo y listo, vas a ver, no te va a matar, pero te vas a enterar porque sos responsable. Bueno, me quiero quedar con eso que vos dijiste, que Mariano te enseñó a seguir adelante y a no quedarte, a seguir adelante, ¿no? A resistir claro, los embates de donde vengan, porque los vas a tener siempre, siempre. Muchas gracias, Nilda, por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido y contado. Gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos.
Muchas gracias a Nilda Gómez, la mamá de Mariano Benítez, Mariano quien fue víctima de la tragedia de Cromañón en diciembre de 2004, por contarnos toda su lucha desde ese momento en que su vida cambió para siempre y todo lo que debemos aprender, ¿no?, sobre la seguridad de los locales, los boliches, los bailes, a la hora de poder ir y de poder ir a divertirse, que no es nada malo, pero sí de ser un poquito tal vez más conscientes de esos lugares que muchas veces no tienen permisos y que la capacidad de personas que pueden entrar muchas veces se duplica o se triplica y obviamente eso puede generar una tragedia. Gracias a Nilda por aceptar la entrevista, por dedicar una parte de su tiempo en contar su historia, la historia de Mariano, quién era Mariano, cómo era su vida antes de Cromañón y todo lo que ha sucedido en estos 19 años. Como ella nos contaba, ella estudió Derecho, estudió Abogacía para ayudar a otras familias víctimas de Cromañón que tal vez no podían pagarse un abogado o que sabía que tal vez no iban a tener justicia. La justicia de Cromañón fue lenta y fue ardua, como nos contaba Nilda. También en este momento están con algo que me parece importantísimo, que a veces uno no lo piensa, que es el derecho de los hermanos Cromañón, de los hermanos de las víctimas, porque siempre uno piensa en la madre, el padre, pero los hermanos son los que tienen y llevan ese doble dolor, como pasa con Carolina, la hermana de Mariano, y con tantos hermanos y hermanas víctimas de Cromañón. Ojalá que esta entrevista nos haya enseñado y nos haya ayudado también a pensar y a recapacitar a esos lugares que vamos, tal vez inconscientemente, y con el solo hecho de divertirnos, el mismo derecho que tenemos todos, y que a veces esos lugares no están reglamentados y hay muchas irregularidades que no lo sabemos seguramente. Así que hemos aprendido muchísimo, al menos en lo personal, en esta entrevista, cuánto debemos aprender, cuánto debemos concientizar y difundir para que no hayan más tragedias como las de Cromañón, para que no hayan más Marianos. Y bueno, gracias a Nilda nuevamente por tu tiempo y por todo lo que nos has contado y por esta larga y ardua lucha. También esta ONG que han creado de Familias por la Vida. Y bueno, ahora el 30 de diciembre se cumplen 19 años de la tragedia de Cromañón, de estas 194 víctimas, que las familias obviamente, que son víctimas, obviamente muchos no lo han podido obviamente superar, y todas las víctimas que sucedieron después, ¿no? Sean los familiares que han fallecido en estos 19 años o los sobrevivientes que lamentablemente y tristemente se han suicidado. Así que un abrazo enorme desde acá, desde Uruguay, a todas las familias y a todos los sobrevivientes de Cromañón. Un abrazo a Nilda y gracias por ser parte del 10º programa de la segunda temporada de Valentina por la Vida. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves, en una semana. Como decimos en Valentina por la Vida, sigamos caminando juntos por un mundo nuevo, por un mundo mejor, con más amor, más solidaridad, más respeto, más empatía, por vos y por mí. Mi nombre es Valentina Ravera y nos reencontramos en un nuevo programa de Valentina por la Vida dentro de una semana. Médica Uruguaya, Filial Progreso y Canelones. Medicina General, médicos especialistas y estudios especializados. Horario de policlínica, de lunes a sábados, de 8:30 a 20 horas. Urgencias y emergencias, de 20 a 0 horas, con apoyo móvil de emergencia de la zona. Teléfonos: Filial Progreso,
2368-9214. Filial Canelones 4332-2542. Médica Uruguaya, Filial Progreso y Canelones. Servicio médico permanente. Gimnasio NutriFit en la ciudad de Sauce. Sala de musculación, fútbol, hockey, entrenamiento personal. Vicente Ponce de León, 2112. Horario de 6 a 12 y de 15 a 22 horas. En la ciudad de Sauce Canelones, Gimnasio NutriFit. Centro que apunta al desarrollo integral en busca de rendimientos y calidad de vida. Peluquería Distinción en la ciudad de Sauce. Peinados, brushing, masajes, podología, uñas esculpidas, pestañas pelo a pelo, reiki, reflexología, esmaltado permanente, maquillaje, depilación española, femenina y masculina. Horario de atención de martes a sábados de 9 a 12 y de 15 a 20 y 30 horas. Reserva tu lugar al 092-292-717. Al 092-292-717. Peluquería Distinción en la ciudad de Sauce Canelones. Aprendemos que se puede, que no existen las distancias. Que no hay nunca, que no hay siempre, y que hay sueños y que hay ganas. Y que juntos con amor construiremos. Aprendemos que se puede, que no existen las distancias. Que no hay nunca, que no hay siempre, y que hay sueños y que hay ganas. Y que juntos con amor construiremos el mañana. Será nuestro si tenemos el coraje y la esperanza. Aquí está tu marca por la vida, aquí tus deseos por la vida.